Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el nuevo episodio del Diario de la Buceta. Yo soy Miguel. Vamos a acomodar un poquito aquí el micrófono porque creo que tal vez no se escuche bien. Creo que ahora está mejor. Hoy quiero contarles algo. Eh, a mis compañeros, a los chicos de la catequesis de iniciación cristiana, les había dejado una tarea sobre un profeta, Elías. Pero más allá de eso, me despertó mucha curiosidad ir a profundidad respecto a esos hombres del Antiguo Testamento que fueron llamados por Dios para ser portavoces, para ser la voz de Dios también, a pesar de que en aquellos contextos históricos Dios hablaba a los hombres directamente, también utilizó mucho sus profetas para hacer el anuncio de todo lo que habría de suceder en el tiempo. Las enseñanzas de los profetas tienen un gran impacto, tanto para la religión judía como para nosotros los cristianos. Aquí vamos a explorar un poquito quiénes eran esos profetas. Tal vez no nos vamos a meter mucho tiempo porque ocuparíamos como 3 horas. Tal vez podríamos hacer un taller en vivo, si a ustedes les gustara, sobre esos profetas, ir uno por uno explicando algunas cosas. Aquí lo voy a hacer un poco más condensado, más resumido. ¿Cuál es el papel en la sociedad y el legado que nos han dejado a través de los años a nosotros? Antes, quiero recordarles que pueden darle seguir, pueden darle un like, compartir este contenido para que podamos llegar a más personas, para que estas enseñanzas nos permitan llegar a más personas. Hay algo que quiero hacerme o darme a entender de una mejor manera, ¿verdad? Es el hecho de que uno intenta motivar, uno intenta ayudar a la gente a encontrar esos puntos donde usted encuentra en lo que puede estar fallando, en lo que uno conoce como una debilidad, una carencia. Pero la motivación no es solo buscar el estoicismo y hacerlo por propia voluntad. También encontramos que Dios es necesario para nosotros. Yo sé que algunos de ustedes que puedan estar escuchando dirán, no, Dios no es necesario y pues, está bien. Pero como yo hablo desde mi perspectiva, desde mi vivencia, encuentro imprescindible la presencia de Dios, encuentro imprescindible la labor de ese Señor, de Cristo, de ese Salvador, de ese Mesías que me rescata del desierto muchas veces. Y entremos entonces en materia. Los profetas del Antiguo Testamento siempre aparecen en momentos cruciales de la historia de Israel. Israel era el pueblo, si bien es cierto, el pueblo elegido por Dios, también era un pueblo duro de cerviz, un pueblo frágil, a pesar de que creían en Dios, el Dios de Abraham. En este caso creo que Israel era un pueblo que fácilmente se podía derrotar con alguna creencia. Basta analizar un poquito la gran lucha de Elías contra el dios Baal. Y por ahí Natán cuando tiene que luchar con algunas cosas que no estaba haciendo bien David, el rey David. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel, si bien es cierto, Moisés lo rescató de la esclavitud, en algún punto se asemeja mucho a nosotros. A veces somos tan cabeza dura que estamos escuchando la voz de Dios a través de nuestros hermanos y queremos seguir intentando hacer creer que uno no aprende por cabeza ajena. Esa es una de las misiones de los profetas. Ahora, ¿quiénes eran esos profetas? ¿O cómo eran esos profetas? Bueno, eran hombres, mujeres llamados por Dios para transmitir su mensaje al pueblo. Yo creo que es necesario que comprendamos de nuevo la necesidad de poder encontrarnos con Dios, la necesidad de poder encontrarnos o lo que nos da ese encuentro con Dios como personas. Muchas veces somos capaces de hacer las cosas por nuestra cuenta,
Muchas veces somos capaces de encontrar la solución a los problemas, pero no podemos dejar de lado que esos dones, empezando por el don de la vida, pero esos dones y esos talentos, es la palabra correcta, nos han sido dados por Dios. Ahora, el querer muchas veces hacer las cosas solos nos hace caer en errores. Anteriormente les comenté algo, creo que en uno de los videos anteriores les decía que no podemos solamente confiar en nuestra capacidad, porque nuestra capacidad humana es limitadísima. Muchas veces no somos capaces de ver más allá de nuestra nariz y aún así tomamos decisiones para el largo plazo, para lo que se ve en el horizonte, y no podemos. Eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometía muchos errores y se entregaba a las cosas temporales que le ofrecían a algunos otros pueblos, sus constantes batallas y conquistas. Y no podemos ver solo las guerras como la parte bélica y armamentista. Tenemos que ver esas guerras como las que hoy estamos enfrentando nosotros. Esas guerras por conquistar algunas situaciones, por esas conquistas materiales o inmateriales. Y ahí es donde la función de los profetas es necesaria. Estos portavoces de Dios tenían una serie de características que los hacían reconocibles y eficaces. Ojo, se nos daba en el punto, ¿verdad? Importante. Era necesario que esos profetas sean reconocidos por su valentía, por su sabiduría, por su compromiso con la palabra de Dios. ¿A qué se les asemeja? A nuestra misión como bautizados, como cristianos. Vamos a mencionar algunos de los profetas, principalmente los profetas mayores. Si bien es cierto, el mensaje de ellos es en una globalidad, en una complejidad o en una competencia completa, cada uno creo que tomó una situación de vida diferente para enfocar su mensaje. Dentro de los profetas encontramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, por ahí andan otros más, Daniel, el mismo Elías, son considerados los profetas mayores. Dentro de su legado y la relevancia a hoy, estamos hablando de que hoy es 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, por cierto. Ellos dejaron un legado importante y ese legado ha trascendido por los siglos en distintas religiones. Estamos hablando de que son los profetas del Antiguo Testamento los primeros en hablar de justicia social, de humildad, de amor, de misericordia. Mensajes muy relevantes y muy necesarios en la actualidad que otra vez hemos dejado de lado. De nuevo empezamos a ciclar la historia y es que estamos otra vez en necesidad. Como se puede ver, podemos buscar mucha información. Hay una gran cantidad de información sobre los profetas, hay una gran cantidad de enseñanzas, hay personas expertas, no solo en apologética o en teología o en historia bíblica, hay distintas ramas para poder comprender esto, incluso ámbitos psicológicos, ámbitos sociológicos que nos traen enseñanzas importantes. Y esto hace que esos profetas mayores sean los primeros que llaman, que denuncian. Y ojo que no estoy hablando de denunciar, quise decir denunciar al tema jurídico legal, ¿verdad? Que llamamos denuncia a lo que se propone ante los tribunales para hacer un juicio. Creo que el tema denuncia, aquí hablamos de esa exposición a la luz, de traer a la luz aquello que está corrompiendo y pudriendo al ser humano. Entonces, es un punto importante. No podemos dejar de lado ese llamado a la justicia, a la rectitud. Hay una advertencia
clara de los profetas sobre las acciones pecaminosas y cómo nos apartan de Dios, es que cuando nos apartamos de Dios empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, que nos producen daño, nos producen, no sé, atentan contra nuestra propia vida, contra nuestra propia integridad. Es necesario recordar el énfasis de la importancia en la adoración verdadera a Dios. Eliminar todos esos dioses que no son correctos. Disculpen. Debo tomar un poquito de agua. Las enseñanzas de los profetas son sabiduría pura. Son alertas de cómo enseñar o cómo enseñarnos a vivir en ese futuro. Cómo prepararnos para la prueba. Y de nuevo, les quiero contar que Isaías hablaba mucho sobre la justicia social, sobre el tema de los pobres, el tema de los oprimidos. Entonces ven que no es un discurso meramente ahí de bondad, de una bondad social ahí, que qué bonito. No, es que desde la palabra ya somos llamados a hacerlo. Entonces hay cosas que te dicen como que la política y el fútbol y la religión no se mezclan. No, son parte integral de nosotros y todo esto se mezcla. La controversia está perdón, la controversia está o nace cuando usted quiere imponer su razón ante la razón de otro. Usted quiere imponer todo eso y eso no es correcto. Pero la política y la fe deben ir de la mano para atender a los más necesitados, para que exista esa justicia social, para poder atender con amor a los desvalidos. Jeremías nos hablaba de la importancia de la fe, de esa raíz, de esa fuerza en donde cimentamos toda nuestra vida de iglesia. Cuando les hablo de esto, es que cuando creemos en Dios, también le creemos a Dios y suscitamos esas esperanzas y esas verdades en nuestro testimonio de vida. Y obviamente, la necesidad del arrepentimiento del pecado. No podemos ir por el mundo haciéndole mal a los hermanos. En el libro de las Lamentaciones vamos a encontrar un poco más también de los profetas y nos va a hablar en este libro del dolor y el sufrimiento que nos causa el pecado. Y vean, no es castigo de Dios. El castigo es nuestro por alejarnos de Dios. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño alejándonos de Dios. Entonces, Ezequiel nos habla, por ejemplo, de una renovación. Lo que decía Jesús cuando le decía a Jesús a Nicodemo de volver a nacer, de ser un hombre nuevo. Entonces, Ezequiel habla de esa necesidad de tener un corazón nuevo, de ese arrepentimiento y de esa transformación y de esa conversión. San Pablo nos va a hablar mucho más profundo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ustedes quieran encontrar el cimiento, además del conocimiento de Cristo que tenía San Pablo al hablar de la conversión, de la transformación, de ese modelo de vida que nos guiaba, aquí está esa referencia, digámoslo así, ese sustento. Además de la vivencia de Cristo, del testimonio, la palabra son uno con otro. Luego, recordar Elías. Elías fue un profeta que combatió mucho esa relatividad de Dios, la adoración a Baal, que causó mucho daño en la fe del pueblo, corroyó mucho al pueblo de Israel. Y pues Elías es alguien muy especial, especialmente para los judíos, valga la redundancia. Hizo milagros en vida, como la multiplicación de la harina y el aceite, en el caso de la viuda, y la resurrección del niño. Por ejemplo, el poder de los profetas del Antiguo Testamento mucho se ve reflejado en Elías. Los invito a que ustedes puedan hacer toda una investigación aparte o, como les dije, yo con mucho gusto les puedo preparar
un análisis más profundo, más detallado de cada uno de los profetas, su mensaje y todo lo demás. ¿Qué rescato de aquí? De nuevo, el tema de la justicia social, de la equidad. Ellos vivieron en épocas donde había dos clases sociales muy marcadas. O eras extremadamente rico o eras extremadamente pobre. No había tanta clase social y tanta cosa. Entonces, al final, ellos buscan, uno, que nos convirtamos en modelos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ser seres humanos con un corazón abierto a escuchar la voz de Dios, a encontrarnos con nosotros mismos. Hay una advertencia de castigo y creo que tal vez esto sea malinterpretado con el tiempo, al menos a mi consideración. Los profetas advierten que los que no se arrepienten encontrarán el castigo de Dios en calamidades naturales, enfermedades, derrotas militares, entre otras cosas. Primero, eso está situado en un contexto histórico diferente al nuestro. Luego, con el tiempo hemos ido aprendiendo que el castigo no llega de Dios, nos llega por alejarnos de Dios. Entonces, ese castigo que los profetas hablaban, yo creo que está muy centrado en las consecuencias de nuestras decisiones. Y otra cosa muy importante es la visión de futuro que tienen los profetas. Ofrecen esa visión donde Dios está, la restauración de Dios, que si hemos caído en pecado, ¿qué va a pasar? Nos advierte qué es lo que le pasa al ser humano. Entonces no es que son simples adivinos, es que son personas instruidas, preparadas por Dios para brindarnos esperanza, pero también advertirnos de las cosas malas. De los profetas menores les voy a hablar después. Nada más se los voy a mencionar aquí, porque son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De Malaquías hay mucho. Incluso Malaquías tiene una comparación muy interesante con Nostradamus en cuanto al don de predicción. Y entonces hay cosas que ahí, ¿verdad? Se muestran muy necesarias de poder estudiar a fondo, no quedarse con solo lo que se lee y lo que vemos ahí en algunos videos y canales de televisión. El tema de los profetas mayores y los profetas menores, disculpen ahí si hay ruido, es que estamos de invierno ya y el viento está haciendo estragos afuera. Los profetas menores no es que son de menor importancia, es que tal vez sus enseñanzas o su labor fue por un tiempo más corto y al final tal vez sus escritos, sus enseñanzas, su legado no es tan amplio como un Isaías, como el mismo Elías. Creo que estamos llamados todos a hacer ese llamado vida. Dios nos llama a cumplir la práctica de la justicia social, el arrepentirnos. Vean, ese tema de la vivencia del sacramento de la reconciliación es todo un dilema teológico y moral dentro del cristianismo, por lo que implica tanto para católicos como para no católicos. Pero lo que sí es para todos es el llamado al arrepentimiento, el transformar nuestra vida, el fomentar esa relación íntima con Dios, pero no dejarla íntima. Hay momentos en los que tenemos que salir a misionar con los hermanos. Y ese es el llamado de hoy. Entonces, es necesario que entremos en un compromiso con las Escrituras. ¿Por qué he transformado estas últimas semanas esta parte de la evangelización? Bueno, como les decía, es una forma de motivarlos, es una forma de ayudarlos a encontrar la paz. Este video se me quedó muy larguito ya, 20 minutos, no es mucho tiempo, pero les agradezco, lo pueden ver por partes, lo pueden compartir. La ventaja de que esté en YouTube es que ustedes pueden pausarlo, después lo retoman o pueden irlo haciendo un análisis, pero es que esto es muy amplio y esto no se puede condensar en 5 minutos. Yo no puedo invitarlos, yo no puedo darles esperanza en algo sumamente resumido y sumamente laxo. Necesito un poco de tiempo, necesito también, y créanme que le he invertido muchas horas para hacer un video de 20 minutos.
¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer de esto un proceso de vida. Y hoy día, una de las cosas a las que quiero invitarlos es a vivir en esperanza, en la luz. El conocer a Cristo siempre va a traer cosas positivas en su vida. De eso puedo dar fe, mi testimonio sobre esto. Yo he sido testigo de las obras de Dios en mi vida y en mi familia. Y justamente algo que siempre he admirado es la valentía de los profetas, ese compromiso con la tradición, con la fe, una vida auténtica y significativa, lejos eh, de cualquier relatividad. Y mi intención es seguir siendo un reflejo de la luz de Cristo y ser portador del mensaje de la buena noticia, de la gracia de Dios a ustedes. Aquí acaba el video de hoy. Les dije un poquitito largo, pero también es una invitación a que empiecen a conocer un poco más del Señor. No basta que usted vaya el domingo a misa o que usted se congregue donde usted se congrega. Ahí nada termina. No termina con 1 hora y cachito que dura una misa o 2 horas y cachito que pueda durar un servicio. Es mucho más que eso. Es más, su misión profética, su misión de ser profetas, de anunciar y de denunciar, inicia luego de la congregación, porque el profeta anuncia y denuncia a tiempo y a destiempo. Ese es el mandato de Dios. Y todos somos llamados a ser profetas, a ser portavoces del mensaje. Así que para mí ha sido un placer compartir con ustedes hoy. Que Dios los bendiga enormemente. Espero que este fin de semana esté lleno de paz, de bendición, de alegría, de gozo, de todas las bondades que Dios nos regala. La paz en el espíritu es el mejor regalo que podemos tener. Así que estoy a sus órdenes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.